Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 24 de octubre. Sí, estamos 24 de octubre, viernes, finalizando semana. Algo súper importante que me encantaría poder tener al tanto con todos es que rendimos examen el primer sábado de cada mes. Déjenme ver un ratito que esto de aquí no me está. Acá está. Ratito. Aquí. La semana que viene vamos a hacer repaso del cuestionario para el examen que vamos a rendir el primer sábado del mes. Recuerden que rendimos un examen el primer sábado de cada mes. Es un examen evaluativo de todo lo que vemos dentro del mes. Claro, si digamos que rinden el examen el sábado 1 de noviembre, entonces vamos a ver todo, en ese examen a rendirlo bajo todo el tema que hemos visto en el transcurso del mes de octubre. Así. Entonces, me encantaría poderles extender la invitación para que ustedes se puedan conectar dentro de este espacio y podamos estar al tanto con todos los temas, más que todo porque, como yo les había mencionado anteriormente, voy a ponerle lo que son artículos de la Constitución. No son artículos que no hayamos visto, son artículos que hemos visto dentro de la clase, que han estado en la Constitución, que también está en la plataforma educativa como respaldo. Por eso es indispensable pues que ustedes se puedan conectar para más que todo si tienen alguna duda en específica, la resolvamos antes de que llegue el examen y de esa manera poder sacar la mejor nota posible en su desempeño académico, ¿sí? Entonces, vamos a darle unos minutitos. La clase estuvo programada para las 12:15. Vamos a darle un ratito hasta que se nos conecte algún compañero. Por lo general se nos suele conectar el compañero Cristian, pero en el día de hoy no lo veo presente. O sea, tenemos cero conectados a esta reunión, no tenemos estudiantes conectados. Entonces, vamos a darles unos segunditos hasta que se conecte y yo les comparto pantalla hasta eso. Deme un momentito. Demos un ratito hasta que alguien se nos pueda conectar. Esperemos que el día de hoy tengamos audiencia para esta reunión. Vamos a abrir el archivo, el texto. ¿Qué pasa el día de hoy, mis niños? No se nos conecta nadie el día de hoy. Ay, mis niños. Démosle la oportunidad hasta que se conecte algún compañero. Esperemos que sí sea posible.
Son las 12:22 y seguimos contando con cero audiencia. El día de hoy, más que todo, vamos a hablar de lo que es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal. La clase anterior estuvimos hablando sobre lo que es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal en las mujeres. El día de hoy es el principio de igualdad expresado en el sufragio universal, los analfabetos. Entonces son dos temas que están relacionados entre sí, pero son muy distintos a la vez. A ver, a ver, mis niños. ¿Qué es una persona analfabeta? Es quien no sabe leer ni escribir. El analfabetismo es un fenómeno que se deriva de diferentes causas. Entre ellos, la primera es la pobreza marcada por la ausencia de recursos que permiten costear la educación, sobre todo en momentos históricos, en lo que para pues estudiar se necesita tener dinero porque alguna actividad que haya en la escuela o el viático para llegar a la escuela, por ejemplo, si tienen que tomar el bus, no todos llegan caminando a la escuela. Otra circunstancia también es el ámbito cultural que consideran que no deben enviar a sus hijos a estudiar y que involucrarse de forma temprana en el trabajo es primordial, pues valoran más la producción de ingresos para la familia. En tercera circunstancia, pues sería las concepciones culturales que priorizan la educación para los varones para que adquieran nociones o más que todo conocimientos básicos que les ayuden para el trabajo, mientras que las niñas se educan desde temprana edad y sin asistir a la escuela para ser madres y cuidar la casa. Entonces, la primera circunstancia es por motivos de economía, es dinerito. La segunda circunstancia es porque enviar a un hijo al colegio para algunas familias implica, sí, dinero, pero debido a que tienen escasos recursos, ese dinero también puede servir para comprar el almuerzo, la merienda o para alimentar a los otros niños, porque no suelen tener un solo hijito, sino varios. La tercera circunstancia en la cual se presenta lo que es esta situación es que los conceptos culturales aún siguen marcados en algunas culturas que se prioriza más que todo lo que es la educación en los hombres y no hablamos de una educación completa, sino que solo los envían, digamos que la primaria y ya tienen los conocimientos básicos de saber leer y escribir y de ahí ya los introducen a lo que es la vida laboral desde muy chicos. En otras circunstancias, pues se prioriza más el varón sobre la mujer y las niñas se las educa desde casa con lo básico que sería saber contar y medio leer. Y de allí la educación sería más centrada en cómo ser ama de casa, cómo cuidar a los niños y cómo ser madre desde muy pequeñas. El Estado ecuatoriano, al surgir como un Estado republicano de democracia en 1830, consagra el derecho al voto para elegir a los representantes del pueblo o ser pues electo. En su primer momento, este derecho estaba destinado exclusivamente para quienes cumplían con requisitos como tener propiedades, tener más de 21 años o tener una educación pues superior para aquella época, ¿no? Saber leer, escribir, ser hombre, en 1830, pues eso era. Quienes cumplían con todos los requisitos eran apenas 8.000 personas de los 500.000 habitantes que habían en el país. Estamos hablando que era un déficit inmenso, votaciones como tal, relativamente sustancial, ¿no? Este principio del tema del día de hoy sí está relacionado con lo que hablamos en la clase anterior, más que todo con lo que es el principio de igualdad. El principio de igualdad es uno de los fundamentos más importantes en la democracia. Significa que todas las personas tienen los mismos derechos y deberes ante la ley, sin importar su origen, condición social, económica, sexual o religión
como lo indica pues el artículo que vemos en la clase anterior, pues si se acuerdan, les estoy diciendo apunten los artículos y los numerales, que es indispensable. En el ámbito político, este principio garantiza que todas las personas tienen derecho a participar en la toma de decisiones del país, especialmente a través de lo que es el voto o el sufragio. Sin, o sea, si usted sabe leer, está bien, pero si no sabe leer, usted también tiene derecho al sufragio, al ir a la... Por eso existe lo que es la información antes de las votaciones. Salen en las campañas de la televisión y explican las circunstancias de las votaciones, pues no, cuáles son las opciones, qué es lo que va a pasar. Informan a la población. Recordemos que el sufragio es el derecho que todos los ciudadanos mayores de edad deben de tener, hacer, o en algunos casos hacer un eje político de votación o de ser elegido para cargos públicos sin ningún tipo de discriminación. Antes el voto no era universal, solo podían votar los hombres con propiedades o con cierto nivel de estudio. Esto excluía a muchos sectores de la sociedad, y especialmente a mujeres, indígenas, afroamericanos y los analfabetos, que es el tema del día de hoy. La situación del analfabetismo. Durante mucho tiempo en varios países las personas que no sabían leer ni escribir, que son los analfabetos, no podían votar. Se pensaba de forma errónea que quien no sabía leer o escribir no tenía suficiente conocimiento para participar en las decisiones políticas. Esto fue una de las formas de discriminación eh, más marcada como tal porque se negaba un derecho fundamental basándose en el nivel educativo, lo que violaba el principio de igualdad. En el caso como nosotros que somos del Ecuador, el sufragio, la historia del sufragio muestra una evolución hacia la igualdad y la inclusión, que es en la Constitución de 1830. Solo votaban los hombres alfabetados mayores de 21 años y con propiedades. La Constitución de 1884, vaya recordando, en la Constitución del año 1830, tres características para votar: que sean hombres mayores de 21 años y que tengan, que sepan leer, escribir y que tengan propiedades, son cuatro, pues, ¿no? Hombres mayores de 21 que sepan leer y escribir o que tengan propiedades, son cuatro circunstancias. En la Constitución de 1884 se marca la inclusión de los analfabetos y de las mujeres, 1884. En la Constitución de 1929 fue un gran avance, sí, porque se reconoce como tal el derecho al voto femenino, aunque los analfabetos seguían excluidos. De forma, como yo les decía, está escrito pero no entra en vigor. Tienen que entrar en vigor. Es decir, tiene que hacerse, por ejemplo, da el almuerzo, pero tienen que comerlo, pues si no comen, el almuerzo sigue así. Tienen que entrar en ejecución. En la Constitución de 1979 marca un hecho histórico: se reconoció el derecho al voto de los analfabetos, consolidando lo que es el sufragio universal en el país. Desde entonces, todas las personas mayores de 18 años, allí fue que cambió la edad, consolidó el sufragio universal, al derecho a participar en actividades de elecciones o actividades políticas. Recalcamos, eso fue en la Constitución de 1979. Les, les hago el ítem para que vayan anotando. Es importante, pues, las importancias del voto de los analfabetos, ¿no? Es que permite que los analfabetos voten, fortalece lo que es la democracia porque reconoce que todos los ciudadanos tienen los mismos valores políticos, permite que sectores históricamente excluidos sean escuchados, porque sí, al ser una nación, todos tenemos necesidades, pero si no se escucha especialmente esa parte, ese sector del país, porque no tiene voz política, no se puede, no hay mejoría. Se no pueden hacerles calles porque no saben, pues, si no les permiten votar. O si sea una encuesta, una consulta popular, una elección política, ¿no? Tienen que escucharse,
pero para poderse escuchar, pues tienen que darle la oportunidad. Anteriormente no existía. Y en este caso, pues permite que los sectores excluidos sean pues, valorados de forma política, promueve la inclusión y la equidad social, cumple como tal el principio de igualdad consagrado en la Constitución del Ecuador en el artículo 11 y el artículo 62, que garantiza que nadie puede ser discriminado por su nivel de educación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir la Constitución para confirmar que sea un hecho. Nos dice que estamos en el artículo 11 y el artículo 62. Vamos a buscar el artículo 11. Aquí dice. El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes. Las autoridades garantizarán su cumplimiento. Segundo, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, igualdad de género, identidad de cultura, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, por VIH, discapacidad, diferencias físicas, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará todas las formas de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. El tercer ítem, numeral, pues no, estamos en el artículo 11, numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidor público, administrativo o jurídico, no de oficio o de petición de parte. Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirá condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o en la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No podrán alejarse, no podrán alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por ese hecho ni para negar su reconocimiento. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Es indispensable que ustedes puedan leer el artículo 11 que está bastante detallado. Son exactamente, tenemos 9 numerales del artículo 11. El artículo 61, ese sí es un poquito más resumido. Entonces, el artículo, específicamente el artículo 11, numeral 2, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Tenemos pues lo que es el párrafo. En lo que es el artículo 61, numeral 1, nos indica las ecuatorianas y ecuatorianos gozarán de los siguientes derechos. Tenemos el numeral 1, déjenme que yo les busco aquí para que ustedes vayan viendo también. 61, aquí está. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. El 1, numeral 1, elegir y ser elegidos. Participar en los asuntos de interés público. Eso significa que todas las personas mayores de edad tienen derecho a votar y ser parte de las decisiones del país, sin distinción ninguna. O sea, no hay por qué no. En el artículo 62, ¿qué nos dice?
Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad con las siguientes disposiciones. Allí tenemos los numerales que los invito a que los lean. No solo eso, sino que tenemos la participación sin discriminación, el artículo 95. El artículo, más que todo el artículo 62 que estábamos leyendo, nos explica que la Constitución no establece ninguna restricción basada en el nivel educativo, por lo que las personas analfabetas también tienen derecho pleno al voto. Esto consolidó el sufragio universal, donde todas las personas mayores de 18 sepan o no leer, pueden ejercer su derecho ciudadano. El artículo 95, busquemos el artículo 95. Aquí está. Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus representantes en el proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública y respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho. No se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa directa, a ver, que se ejercerá a través, así es, perdón, la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunicativa. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Refuerza más que todo el derecho de todas las personas sin importar su nivel educativo, pues a partir del principio de lo que es una vida democrática, que también leímos el artículo 11. En sí, el principio de igualdad y no discriminación es el artículo 11, numeral 2. El derecho al voto, que es el artículo 61, numeral 1, numeral 2. El sufragio universal, que es el artículo 62. Y la participación ciudadana, que es el artículo 95. En la Constitución del Ecuador del 2008 se considera o se consolida plenamente el principio de igualdad y garantiza el sufragio universal sin exclusión a ningún ciudadano por su nivel educativo. Garantiza en estos artículos los analfabetos también tienen los mismos derechos políticos que cualquier otra persona, lo que refuerza la democracia, la justicia y la inclusión social. Entonces, vayan anotando lo que son los artículos que hemos visto el día de hoy en el principio de igualdad que expresado en el sufragio universal con el concepto de los analfabetos. Entonces, hasta allí son las 12:41, pero no tengo niños, no tengo audiencia. ¿Qué ha sucedido el día de hoy? Déjenme ver que ya les explico la tarea para el día de hoy también. Entonces, hagamos un resumen de esta clase para que tengamos completamente claro. En la Constitución de 1830 fue la primera constitución del Ecuador independiente. Recuerden, el voto estaba reservado para los hombres alfabetados mayores de 21 años y con propiedades. Las mujeres, los indígenas y los analfabetos no podían votar. La población, estamos hablando que era una población de, si mal no recuerdo, 500.000 millones de personas y solamente había 8.000 eran los que votaban a nivel nacional. Entonces era minoría, el voto era minoría. En la Constitución de 1843
1861 y 1884 se mantuvieron las mismas restricciones al voto. En algunos casos se añadió que los votantes debían tener pues buena conducta y lo que es el ingreso suficiente, de tener economía. La discriminación educativa y social seguía vigente, los analfabetos seguían excluidos, aunque era la mayor parte de la población para aquella época. En la Constitución de 1929 se considera un hito histórico porque fue por primera vez reconocido el derecho de los votos de las mujeres, que lo vimos en la clase anterior. Sin embargo, el voto seguía siendo solo para los alfabetados, hombres o mujeres. Los analfabetos aún no podían participar en las elecciones. En la Constitución de 1945, la Carta Magna fue la más progresista, reconoció el voto obligatorio para los hombres y facultativo para las mujeres, pero solo si sabían leer y escribir. Los analfabetos aún no podían votar, lo que mostraba que la igualdad política todavía no era completa. En la Constitución de 1979, este año marca un cambio histórico. El Ecuador volvió a la democracia luego de años de dictadura militar. Por primera vez se reconoció el derecho al voto a todas las personas mayores de 18 años, sin importar si sabían leer o escribir. Desde aquí se consolidó el sufragio universal, incluyendo a los analfabetos. Este avance fue un triunfo del principio de igualdad, ya que se eliminó la discriminación educativa en el ejercicio del voto. En la Constitución de 1998 se rectificó el voto universal y obligatorio para todos los ecuatorianos mayores de 18 años. Confirmó que no existía restricciones por nivel educativo. Se consolidó el derecho político de los analfabetos a participar activamente en la democracia. En la Constitución del 2008, que es la Constitución vigente, se reafirman los principios de igualdad, no discriminación y participación política en el artículo 62. El artículo 11 y el artículo 95 declara que el voto es universal, igual, directo, secreto y obligatorio. Se excluye, no se excluye sin excluir a nadie por su condición educativa. Esta Constitución garantiza plenamente el derecho de los analfabetos al voto, cumpliendo así el principio de igualdad y dignidad humana. Más que todo es importante destacar que el reconocimiento del derecho al voto de las personas analfabetas pues significa reconocer su valor como ciudadanos, incluirlos a todos los sectores en las decisiones del país, respetar las injusticias históricas al eliminar una forma de discriminación, fortalecer la democracia, porque todos los ciudadanos pueden expresar su interpretación o su voluntad política al respecto. Entonces, ya teniendo en claro lo que el tema del día de hoy, que es el sufragio de las personas analfabetas, para el tema de la tarea en clase, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Explique con sus propias palabras quién es una persona analfabeta y por qué motivo se encuentra en esta condición. Vamos a anotar su respuesta. ¿Quién es una persona analfabeta y cuáles son las causas en el Ecuador? La siguiente, explica con tus propias palabras por qué la existencia de personas analfabetas afecta el principio de igualdad y de la que les permite el ejercicio de sus derechos. Lo estuvimos hablando dentro de clase, ¿no? Para la tarea en casa, vamos a seleccionar la respuesta correcta de acuerdo a estos tres enunciados. La constitución que consagra el voto universal fue la de 1830, la de 1906, la de 1878 o la del 2008. Ustedes escogen la respuesta, recuerden que se los he explicado dentro de la clase en vivo. El último ítem vamos a hacer exponga su opinión, lo que ustedes interpretan como estudiantes, sobre el hecho de que son las mujeres quienes conforman, a ver, explica tu opinión sobre el hecho que son las mujeres quienes conforman el grupo social más afectado por el analfabetismo. ¿Cómo puede incidir entre lo que es el hecho en su calidad de vida y en la de su familia? Vamos a interpretar con sus propias palabras, puede ser un párrafo, pueden ser dos, eh, no una línea no, pues tiene que ser su pensamiento personal.
Vamos a desarrollar su interpretación. Entonces, eso va a ser lo que es la tarea en clase, la tarea en casa. Les extiendo la invitación para que se sigan conectando a lo que es la clase en vivo. La clase del día de hoy la finalizamos con cero audiencia. Me encantaría poderlos tener en la siguiente clase. Recuerden que vamos a repasar el cuestionario. Si tenemos alguna duda, me escriben un mensajito por la plataforma educativa que con gusto les contesto y si la respuesta no entra dentro de ese espacio, los invito a que se conecten a la clase en vivo, como les digo, porque el propósito es podernos integrar, poder conocer un poquito de ustedes. Si ustedes tienen dudas, las resolvemos aquí. Que tengan buen fin de semana. Recuerden presentar la actividad antes de la fecha límite para que puedan tener la nota correspondiente. Fue un placer inmenso estar con ustedes. Que tengan buen día. Chao, chao.